Hola, voy a dar comienzo a esta breve charla sobre el parto centrado en la mujer o parto humanizado. ¿Es factible en estos tiempos de COVID? Soy el doctor José Octavio Zavala Soto, soy obstetra y soy maestro en educación y doctor en ciencias sociales. Muchas gracias por la invitación. Tenemos suficientes documentos oficiales que avalan lo que a continuación se va a platicar y que son la base para el actuar médico aquí en el país con respecto a la obstetricia. Tenemos que conocerlos y leerlos con detalle. Son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para los cuidados durante el parto, para una experiencia de parto positiva, que son la base para nuestra actualizada guía de práctica clínica sobre la vigilancia y atención amigable en el trabajo de parto y embarazo de alto riesgo, actualizada en el 2019, y posteriormente los lineamientos para la prevención y mitigación del COVID-19 en la atención del embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, de julio de 2020, que es un documento que cualquier personal directamente relacionado con la atención obstétrica actual durante esta pandemia tiene que conocer al detalle. Estos lineamientos mencionan precisamente que es fundamental que los mecanismos de respuesta, el cómo actuemos en el manejo de las mujeres en esta pandemia, deben de evitar reproducir o perpetuar prácticas discriminatorias, inequidades y normas de género dañinas como se ha venido haciendo en tiempos pasados, y que resulta impostergable apegarse a lo que ha demostrado la evidencia científica. La medicina basada en evidencia en obstetricia ha demostrado que hemos estado actuando de forma inadecuada al hacer uso rutinario de diferentes intervenciones, lo cual tenemos que evitar. Y que las limitaciones en cuanto a infraestructura de nuestras instalaciones en los servicios de salud no deben de ser un obstáculo para la incorporación de estas evidencias y recomendaciones. Hablando de mujeres infectadas de COVID, sospechosas o confirmadas, se ha venido haciendo una práctica inadecuada para desencadenar o provocar el nacimiento de forma temprana en base a la contingencia, lo cual está siendo una práctica inadecuada. Está bien demostrado en esta revisión de Up to Date, actualizada a agosto de 2020, que la enfermedad no grave y sin indicación obstétrica clara para provocar el nacimiento no está indicada por solamente ser una mamá COVID positiva o sospechosa. Si hubiera complicaciones médicas o indicaciones obstétricas para terminar el embarazo, como una ruptura de membranas, la preeclampsia, etcétera, la indicación de la terminación del embarazo es precisamente por esta complicación obstétrica, pero no por el hecho de tener COVID. La enfermedad grave o crítica de una mujer embarazada con COVID sí va a individualizar el caso y el manejo. Obviamente que se tiene que considerar si la enfermedad respiratoria de la mamá mejorará o no en relación a los días próximos. Tenemos que tomar en cuenta que al inicio de la segunda semana de las mujeres de los pacientes con COVID es una de los periodos más críticos. Entonces, no está claro si la enfermedad respiratoria de la madre mejorará en realidad con el nacimiento del bebé. Tenemos que tomar en cuenta la producción de anticuerpos maternos y la inmunidad pasiva del recién nacido, que puede no haberse desarrollado aún al momento que decidamos el nacimiento. Tenemos que considerar que una mujer embarazada
va a tener una fisiología diferente, hablando de su capacidad funcional pulmonar, de su hemodilución, de, el manejo de los niveles de CO2 diferentes a un estado fuera del embarazo. La propia distensión uterina excesiva de gestaciones múltiples o un polidramios, etcétera, puede también comprometer aún más la función pulmonar. Entonces, la mujer embarazada se deben de tener consideraciones especiales cuando se trata de una mujer embarazada con COVID en estado grave, tanto para su resolución obstétrica como para el manejo de la misma. Durante el trabajo de parto, las mujeres embarazadas con COVID presunto o confirmado, está demostrado que deben de ser atendidas en habitaciones individualizadas, evitar el aglomeramiento de pacientes, que estas habitaciones deben estar equipadas con presión negativa, tanto durante como en el posparto. En el aire es recomendable el aislamiento más estricto, y obviamente que durante el trabajo de parto y el parto, aunque es difícil, las mujeres deben de usar una mascarilla quirúrgica. No se recomiendan, como ya se ha comentado, las mascarillas con válvulas de exhalación, porque precisamente no previenen la contención del foco de infección. Y vamos a mencionar algunos puntos durante el expulsivo de estas mujeres, que está controvertido si es un momento productor de aerosoles o no. Pero en general, claro que sí va a ser un momento en el que se pueden producir generación o generar gotitas de saliva que pueden poner en riesgo al personal de salud. Y en general van a tener precauciones similares a las de otros pacientes hospitalizados COVID. Está en esta revisión también establecida que el COVID-19 no es una indicación para alterar la vía del nacimiento. El parto por cesárea tiene que ser justificado con una indicación obstétrica válida. Incluso hay estudios donde el parto por cesárea se puede asociar con mayor riesgo de deterioro clínico de este tipo de pacientes COVID positivas. Aún si más adelante se confirmara o hubiera más evidencia de una transmisión vertical madre-feto de la enfermedad, esto tampoco sería una condición para indicar el parto por cesárea, ya que aumentaría el riesgo materno y es poco probable que mejore el resultado del recién nacido. Entonces, está bien establecido que la infección no es indicación para hacer cesáreas. La indicación de una cesárea tiene que ser justificada de manera obstétrica. Hay que considerar también que cuando un recién nacido es infectado, los reportes respaldan el hecho de que la enfermedad, por lo general en el recién nacido, es una enfermedad leve. Algunos han recomendado manejar el periodo expulsivo del trabajo de parto como un evento generador de aerosoles, pero realmente en esta revisión up-to-date actualizada y según los datos del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, aunque los datos son limitados, se espera o se considera que la exhalación forzada durante la segunda etapa del trabajo de parto no genera aerosoles en la misma medida que otros procedimientos considerados como generación de aerosoles, como sería la broncoscopía, la intubación, una succión abierta, etc. La exhalación forzada durante la segunda etapa del parto, entonces, no es considerado como un procedimiento generador de aerosoles. Esto es importante para priorizar el uso de mascarillas quirúrgicas o respiradores cuando
son escasos y tienen que administrar de alguna manera también eh, los recursos con los que cuentan las instituciones. Sin embargo, el personal de salud debe usar respiradores o mascarillas si no hay respirador disponible, protección para los ojos, los guantes y las batas durante la segunda etapa del trabajo de parto, eh, ante la duda y de manera recomendada durante la atención del nacimiento de bebés en hijos de madre COVID. El manejo del propio trabajo de parto en las mujeres infectadas tampoco está justificado alterarlo. En las mujeres que dan a luz durante esta pandemia, cuando son casos asintomáticos o leves, se debe de procurar el contacto de persona a persona y el tiempo en la unidad de labor de manera limitado. Hay que entrar y revisar a estos pacientes lo mínimo indispensable. Para los pacientes que requieren maduración cervical, se puede incluso combinar dos métodos de maduración, como sería un método mecánico y el uso de misoprostol, o mecánico y el uso de oxitocina, para tratar de reducir el tiempo desde la inducción hasta el parto. Y también algunos recomiendan la monitorización fetal más constante para detectar el estado de sufrimiento fetal a tiempo y también evitar sobrehidratar a las mujeres por el riesgo de compromiso ventilatorio. Es muy importante limitar las intervenciones que pueden aumentar el riesgo de infección y que no han demostrado ser beneficiosas. En este caso, la movilidad es algo muy importante en la mujer en trabajo de parto. Sin embargo, la pelota en forma de cacahuate, que es usada principalmente para la movilidad de la mujer cuando tiene una analgesia neuroaxial más profunda que le impide la propia deambulación o la movilidad de las piernas. Es una pelota que se usa para movilizar a estas mujeres en la propia cama. Según esta revisión, no está totalmente demostrado su efectividad, por lo que tanto recomiendan evitarlo en estas pacientes COVID positivas. También el oxígeno intraparto no tiene ningún beneficio fetal comprobado a la hora de reanimar in útero a un feto, entonces se recomienda ante el riesgo de la generación de aerosoles evitarlo. En cuanto a la segunda etapa del trabajo de parto, el expulsivo, si retrasar o esperar a que el pujo se dé de manera espontánea contra acelerar el pujo o dirigirlo, hay opiniones encontradas. Mientras unos sugieren no retrasar el pujo en la segunda etapa, otros han sugerido minimizar la duración de este pujo activo, ya que la respiración profunda y los esfuerzos de expulsión pueden aumentar la exposición de las secreciones respiratorias del paciente, lo cual, si tenemos la protección de vida, no debería de cambiar el riesgo para el personal de salud. Algunas otras consideraciones durante el nacimiento en las pacientes COVID confirmadas o sospechosas podría ser la precaución con el sulfato de magnesio cuando es necesario una acción tocolítica. Se recomienda más el uso de la nifedipina. Es importante la profilaxis contra trombosis venosa. En estos casos, la heparina no fraccionada, 5.000 unidades subcutáneas cada 12 horas, cuando no se encuentra el evento del nacimiento cercano, es la recomendación, o en su defecto también la enoxaparina 40 miligramos al día. En los casos debido a la alta incidencia de trombosis en los pacientes COVID, la maduración pulmonar es algo que tampoco debe de ser abusado y tiene que ser obstétricamente indicado,
cuando se usa maduración pulmonar con los esquemas habituales de dexametasona 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis o betametasona 12 miligramos cada 24 por 2 dosis, se recomienda completar el esquema para beneficio materno posteriormente con prednisolona 40 miligramos o hidrocortisona 80 miligramos cada 12 horas. En este tipo de pacientes, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia ha declarado que es muy poco probable que el pinzamiento tardío del cordón umbilical aumente el riesgo de transmisión de patógenos de una madre infectada al feto. Sin embargo, algunas otras instituciones han optado por prohibir esta práctica en los recién nacidos al término para minimizar la exposición. Si nosotros nos tomamos en cuenta nuestra guía de práctica clínica y nuestro lineamiento para el manejo de COVID, esto es una práctica que debemos de fomentar y que la tenemos respaldada en estos lineamientos para la persona recién nacida y la mamá a la hora de nacer. El contacto piel a piel y el retraso en el corte del cordón son eventos importantes que estamos autorizados y respaldados para llevar a cabo, cuando menos retrasar el corte del cordón 1 a 3 minutos. El contacto piel a piel tiene tantos beneficios que incluso la Academia Estadounidense de Pediatría no lo ha desaconsejado en las mujeres infectadas o sospechosas, pero igual que el retraso en el corte de cordón, algunas instituciones sí lo prohíben. Parece ser que las madres pueden practicar este cuidado piel a piel y amamantar de forma segura en la sala de parto si usan una mascarilla quirúrgica y practican la higiene adecuada de manos. Es la conclusión final y la recomendación en este sentido. Sí se puede hacer y simplemente que se proteja la mamá con las medidas de higiene y la mascarilla. Incluso cuando se necesita tomar muestra de banco de sangre de cordón umbilical, también es posible hacerlo. No se ha documentado que haya riesgo de transmisión de esta manera. El hecho de permanecer madre y bebé juntos después del nacimiento tiene un impacto muy importante en la relación madre-bebé, en el establecimiento de la lactancia y en el desarrollo del vínculo. Y según la revisión Up to Date de agosto de 2020, el recién nacido tiene un riesgo de contraer el SARS-CoV-2 por parte de su madre muy bajo, y los datos sugieren que no hay diferencia en el riesgo de infección neonatal por SARS-CoV-2 si el recién nacido recibe la atención en una habitación separada de su madre o si permanece en la habitación con su misma mamá. Y sin embargo, las recomendaciones de la máscara y de la higiene de manos o la distancia de madre-bebé cuando no están amamantando de cuando menos 2 metros es la recomendación. Al igual que la Organización Mundial de la Salud opina que las madres que tienen una infección por COVID-19 sospechada, probable o confirmada deben de permanecer junto con sus bebés y practicar el contacto piel a piel, fomentando de esta manera la lactancia materna temprana, exclusiva, que impactará a su vez en la lactancia prolongada, que tiene mucho más beneficios para el recién nacido que riesgos. Otras consideraciones a tomar en cuenta con el alojamiento conjunto para tomar estas decisiones, si separarlos o no, es que no solo ayuda a la lactancia materna, sino va a facilitar el vínculo afectivo, va a promover el cuidado centrado en la familia. eh, eh, las madres y los recién nacidos en alojamiento conjunto debe de ser practicado según los protocolos establecidos en el centro hospitalario donde se atiende. La separación puede llegar a ser necesaria en las madres que están demasiado enfermas, obviamente, y que necesitarán niveles más altos de atención, pero tomar en cuenta que la separación puede ser necesaria también en recién nacido con mayores riesgos de enfermedad grave, por ejemplo, un bebé prematuro, un bebé con afecciones médicas adicionales,
que requieren mayor nivel de atención, pero también tomar en cuenta que la separación para reducir el riesgo de transmisión de madre recién nacido no va a ser útil si el recién nacido da positivo de todas maneras para SARS-CoV-2 al nacer, y tampoco va a ser útil probablemente si la madre y el recién nacido al momento de darse de alta no van a poder mantener esa separación y cumplir con estos criterios. Entonces son factores que se tienen que tomar en cuenta verdaderamente para tomar la decisión de separar a una madre, a un bebé en un caso de enfermedad grave. Y finalmente la lactancia materna. Sabemos que tiene numerosos beneficios, tanto maternos como infantiles, y que en el contexto de esta pandemia, el bebé puede recibir protección pasiva de anticuerpos del virus, ya que la leche materna es una fuente de anticuerpos y otros factores antiinfecciosos. El COVID-19 materno o sospechado o confirmado no se considera una contraindicación para la alimentación infantil con leche materna en este momento. La Academia Estadounidense de Pediatría también apoya la lactancia materna en estos casos, pero con las precauciones de la higiene de manos, el usar la mascarilla y la distancia cuando no lo están haciendo con respecto a la cuna del bebé. Los lineamientos entonces en México para la atención y mitigación del COVID durante el embarazo y parto nos aclaran y establecen muy bien que la atención respetuosa de la maternidad, que asegure el trato adecuado y la integridad física, debe ser algo a mantenerse durante esta pandemia, así como la comunicación efectiva con la madre en relación al equipo de médicos y personal que la atiende, el acompañamiento de la mujer por la persona de su elección, la incorporación del modelo humanizado de la atención, son aspectos que deben de mantenerse o implementarse o seguirse haciendo en este tipo de atención aún durante la pandemia, así como evitar las intervenciones de rutina que no están justificadas plenamente. Tiene que favorecerse el contacto piel a piel, el pisamiento oportuno del cordón umbilical, el apego inmediato, la lactancia materna y el alojamiento conjunto, como mencionamos. Estamos respaldados entonces según estos lineamientos y es la directriz a seguir en la que nos tenemos que basar durante esta pandemia para atender a las mujeres. Bueno, pero ¿qué pasa realmente con las mujeres y el COVID? Tenemos que tener en claro los datos conocidos y sabemos entonces que el embarazo y el parto generalmente no van a aumentar el riesgo en la mujer de contraer el COVID, no van a empeorar significativamente el curso clínico de la mujer ya con COVID en comparación con las personas no embarazadas de la misma edad, y la mayoría de las mujeres, más del 90% ya infectadas, se van a recuperar sin someterse a provocar el nacimiento de sus bebés. También sabemos que el curso clínico del COVID-19 grave o crítico en mujeres embarazadas hospitalizadas puede ser más corto incluso que en pacientes no embarazadas, y el riesgo de muerte no parece aumentar durante el embarazo en comparación con las mujeres no embarazadas en edad reproductiva. Entonces, la mayoría, al menos el 86% de las embarazadas con COVID conocido o sospechado, van a tener una enfermedad leve, o sea que no van a llegar a tener una dificultad para respirar y que por lo tanto no requieren atención hospitalaria. Si estas mujeres tampoco tienen problemas obstétricos agregados, no tenemos la preocupación por un rápido deterioro, que tengan acceso para regresar rápidamente al hospital en caso de complicarse y que puedan aislarse en sus domicilios de manera voluntaria como está indicado, entonces son el perfil perfecto para manejarse en domicilio y evitar los riesgos del manejo intrahospitalario.
Eh, Obviamente que el riesgo para el personal de salud está latente y que debemos de aprender a protegernos y cuidarnos. Y estas medidas de prevención tenemos que aprender a seguirlas al pie de la letra. Y incluye no solamente medidas de higiene, como serían la distancia, el lavado, el uso de gel, la limpieza de espacios y superficies, el equipo de protección personal, establecer los filtros de supervisión para detectar desde el ingreso los casos sospechosos, mantener la sana distancia, e incluir un plan estatal para el manejo de esta contingencia, la reconversión hospitalaria, la participación interinstitucional y de apoyo, las pruebas de detección con todos sus defectos y particularidades a la fecha, las búsquedas de otros sitios de atención a la embarazada sana o asintomática, son medidas que de una u otra forma se han implementado hasta cierto punto con éxito. Sin embargo, en México sabemos que está reportado que un porcentaje cercano al 19% de las muertes maternas del último trimestre y en el puerperio se siguen o están asociadas con COVID-19. Entonces, por ejemplo, si no somos un área de prevalencia de enfermedad, no podemos confiarnos si la paciente no trae síntomas, si no trae pruebas, tenemos que actuar de todas maneras con cautela a su ingreso. En este estudio de un hospital en Nueva York, se detectó que el 13.5% de las pacientes asintomáticas que ingresaron para resolución obstétrica eh, fueron positivas para el SARS-CoV-2 y que posteriormente de estas casi el 2% dieron síntomas durante su estancia o en el posoperatorio. Entonces, este porcentaje va a variar según la prevalencia de la enfermedad y el lugar donde se encuentren, pero lo que quiero decir es de que no podemos confiarnos como personal de salud en nuestras medidas de prevención y de cuidado. Tenemos que tomar en cuenta entonces que a la fecha el modelo biomédico de atención se ha caracterizado por ser una atención a la mujer embarazada que ingresa para el parto o nacimiento, pero que el personal de salud estamos acostumbrados a controlar y a llevar a cabo la asistencia de este nacimiento de manera intervenida, donde nosotros decidimos en qué momento se ingresa, a qué velocidad establecemos la contracción, la intensidad de las mismas en base a nuestras necesidades y características hospitalarias. Este modelo de atención se conoce precisamente como parto controlado o asistido médicamente. Sin embargo, de forma paralela, otro modelo de atención está enfocado más en el desarrollo o evolución natural, fisiológica del proceso, donde la mujer se espera al inicio espontáneo de contracciones, se deja la evolución a su propio ritmo y velocidad, se hace uso de las medidas no farmacológicas para el manejo del dolor y se apoya mucho el proceso hormonal que ocurre durante el trabajo de parto para que estas mujeres vivan todos los cambios del proceso en un equilibrio hormonal que también hace su percepción del dolor y del proceso de trabajo de parto muy diferente a una mujer que está medicada con todos estos procesos inhibidos debido al uso de oxitocinas, bloqueos regionales, neuroaxiales, eh, eh, generales.
Y pensamos muchas veces que este modelo de atención implica cambios estructurales importantes cuando en realidad no lo es. Implican cambios de actitud, implica pensar que un ambiente tranquilo, un ambiente de poca luz, un ambiente de aromas agradables, la movilidad simplemente de las mujeres en trabajo de parto, todos estos pequeños cambios no nos cuestan y representan una eh, influencia totalmente diferente en las mujeres en trabajo de parto. Y este modelo, pues muchas mujeres de parte de la población lo conocen como modelo humanizado, lo cual es un término que como médicos no aceptamos mucho, eh, pero básicamente es un modelo basado en evidencia científica en el que nos dice que el trato amable, una comunicación asertiva con las mujeres embarazadas, empoderarlas, involucrándolas en la toma de decisiones, son situaciones que podemos manejar en todo tipo de pacientes de bajo y de alto riesgo. Una mujer en trabajo de parto que se le permite la deambulación y de toda esta movilidad de la pelvis permite un descenso más progresivo del recién nacido, una mujer a la que le permitimos la vía oral durante el trabajo de parto, el acompañamiento tanto físico y emocional que va a ser un apoyo sumamente importante. Si a esta mujer le permitimos el contacto piel a piel con su bebé y hacemos un corte oportuno del cordón umbilical y con todo esto favorecemos el seno materno de demanda, estamos practicando la medicina basada en evidencia, que para muchos puede ser la atención humanizada del parto si todo esto lo hacemos con gentileza, con respeto. Si a todo esto le agregamos indicar las intervenciones de manera justificada y no rutinaria, estamos haciendo más medicina basada en evidencia. Lo más difícil tal vez es realizar el parto en posiciones diferentes a las que estamos acostumbrados. Pero esto realmente es una dificultad que podemos como profesionales de la salud superar simplemente acostumbrándonos a una atención diferente de las mujeres durante el expulsivo. Entonces, este modelo y lo que trato de respaldar y reforzar muy bien se apoya en que una mujer en trabajo de parto representa una fisiología hormonal en equilibrio impactante y que este equilibrio puede ser fácilmente alterado por las intervenciones obstétricas y que esta alteración va a tener un impacto a corto y a largo plazo, no solo en la mamá y en el bebé, que aún no conocemos al detalle. Por eso tenemos que tener la precaución de no causar más daño al alterar esta fisiología del trabajo de parto. Y precisamente esas prácticas que optimizan esa fisiología hormonal del trabajo de parto, como es el contacto materno, neonatal, piel con piel, el apoyo a la lactancia, tienen beneficios continuos eh, para la lactancia materna y el apego, y esto a su vez impacta a largo plazo también en el recién nacido. Entonces, resaltar la importancia del proceso fisiológico normal del trabajo de parto. Está bien establecido como experiencia positiva del nacimiento que hay estrategias más efectivas que otras. Y los cuidados intraparto con mínima intervención y la preparación de la mujer para el nacimiento son dos de los factores que han concluido como estrategias más efectivas para generar ese impacto en la percepción de la mujer de una experiencia satisfactoria y positiva del nacimiento. Y los abordajes de baja intervención están recomendados y justificados en diferentes lineamientos por diferentes instituciones
como es el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia en su boletín 687, donde reconoce que las técnicas asociadas con intervención mínima se relacionan directamente con la satisfacción de la paciente y que muchas de esas prácticas son realizadas de manera rutinaria y no justificada. Por ejemplo, algo que se ve todavía mucho en las instituciones públicas es la limitación al movimiento de las mujeres. Y eso desde hace varios años en revisiones Cochrane, que son revisiones minuciosas de la información, ya se detectaba que influía la movilización de las mujeres en la propia duración del trabajo de parto, en el riesgo y frecuencia de las cesáreas, en la necesidad de analgesia obstétrica, bloqueos regionales, y no parecen, no, nunca indicaron estar asociados con un mayor riesgo ni efectos negativos. Por lo tanto, debería de apoyarse la movilidad de las mujeres en labor, y la evidencia más actual sigue resultando en este sentido de la misma manera. Por ejemplo, ya en hallazgos más actualizados, se recomienda que las mujeres en trabajo de parto de bajo riesgo sean informadas de los beneficios de las posiciones verticales y alentadas y asistidas a asumirlas. Eh, Incluso las revisiones con analgesia o sin analgesia de las revisiones Cochrane respecto al segundo periodo expulsivo, también apoyan a que aún en el expulsivo adoptar estas posiciones verticales, que una posición vertical no quiere decir obligadamente atender a una mujer de pie. La mujer, para que sea una posición vertical, necesita no estar acostada completamente sobre su espalda, tener una inclinación cuando menos de 45 grados de su espalda respecto a la horizontal, y tener sus pies y talones bien apoyados en una superficie. Y con eso ya todos ustedes están atendiendo una posición vertical. No es necesario que la mujer ande caminando y ustedes estar con la preocupación de andarla siguiendo a ver en qué momento nace el bebé, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero definitivamente se asocia a menos uso de o necesidad de episiotomías, de forceps, de vacuum. Incluso hay reportes de una reducción en el tiempo del expulsivo en base precisamente a que la gravedad y la movilidad hacen que un feto descienda dentro del canal de parto mucho más fácil. Eh, Aún con la analgesia obstétrica, se ha reportado el acortamiento del segundo periodo, menor riesgo de instrumentación, de cesárea y principalmente mayor satisfacción materna al usar estas posiciones verticales también durante el expulsivo. Este otro modelo humanizado maneja y trabaja mucho el paradigma de trabajar con el dolor, no de quitar o eliminar el dolor del trabajo de parto. Y es un paradigma muy diferente que considera que el dolor juega un papel fisiológico en el nacimiento. No es un dolor que hay que rechazar, es un dolor que hay que aceptar, que hay que prepararse para, para vivirlo de la mejor manera. Una mujer en trabajo de parto con un equilibrio hormonal va a producir también sustancias endógenas que la van a apoyar a percibir el dolor del trabajo de parto muy diferente a una mujer que está conduciéndose con oxitocina. Entonces, a través de esto, la mujer va a poder experimentar una sensación de satisfacción, de empoderamiento, de competencia, de confianza muy, muy diferentes a cuando todos estos mecanismos de la fisiología hormonal son inhibidos o tratando de eliminar el dolor. Eh, el, el- los, la Asociación Canadiense de Ginecología y Obstetricia en esta referencia hacen un análisis detallado tanto de la fisiología como de los diferentes métodos para llevar a cabo la analgesia fisiológica, no farmacológica, y explican con detalle su mecanismo de acción.
Resaltar que el contacto piel a piel tiene una relación directa con el primer alimento del seno materno y que este primer alimento del seno materno, este esfuerzo del bebé por agarrarse, prenderse de forma correcta dentro de la primera hora, va a tener un impacto con la forma del agarre en las horas subsiguientes, y estos 3 días de estar pegados mamá y bebé van a ser muy importantes para lograr el establecimiento exclusivo de la lactancia e impactar a su vez en la lactancia a largo plazo. Este periodo es reconocido a través de las diferentes revisiones Cochrane como un periodo íntimo de mucha sensibilidad, incluso para programación epigenética de fisiología, de enfermedad o de salud y de comportamiento de sociabilidad a largo plazo del recién nacido. Entonces, esta hora dorada al nacer es algo que tenemos que rescatar, es algo tan sencillo de poner en práctica con un impacto que aún no tenemos conciencia de la magnitud del mismo. La lactancia materna da la oportunidad de 6 veces más supervivencia gracias a la protección que generan los anticuerpos que transmite. Va a haber menos riesgo de sobrepeso o enfermedades, va a impactar incluso hasta el coeficiente intelectual. Entonces no hay duda de que debemos de apoyar todo lo que rescate la lactancia materna exclusiva. Efectivamente, en México tenemos una situación de diferentes orígenes en la cual el personal de salud hemos estado particularmente expuestos al riesgo no solamente de contraer la enfermedad, sino incluso hasta morir a causa de ella. Sin embargo, no podemos actuar o seguir actuando con ignorancia de la evidencia científica. Tenemos que aprender a protegernos debidamente, lo cual muchas veces no implica solamente tener el recurso a la mano, sino saberlo usar, saber cómo evitar nosotros la infección y a su vez tratar a la mujer embarazada en parto de manera juiciosa, respetuosa y aplicando la mejor evidencia científica a nuestro alcance. A continuación, les comparto también una modificación a un consentimiento informado donde se hace conocer también a las mujeres sobre el riesgo de contraer la enfermedad al ser atendidas en una instalación hospitalaria. Tenemos que protegernos y protegerlas a ellas. Saber que una mujer que ingresa sana tiene que protegerse de nosotros, personal de salud, y nosotros, personal de salud, tenemos que protegernos de ella al no saber en muchos casos su estado serológico y el riesgo de transmitir la enfermedad. Tenemos que seguir actuando de manera juiciosa, con precaución, pero no actuar con pánico, no regresar a la actuación donde a todas las mujeres quieren terminarles el embarazo y por vía cesárea porque tienen riesgo de, o piensa que van a tener menos riesgo de adquirir la enfermedad de esa manera. Aún en las cirugías, durante la cirugía puede haber incluso, como dijimos, no solamente mayor deterioro de una mujer embarazada con COVID, sino también más riesgo de exposición a humos y aerosoles para el personal de salud. Entonces, no es la solución cuando la pirámide de la atención basada en evidencia de la mujer en parto se llega a la cúspide. Encontramos la cesárea humanizada, que aunque el término no nos guste, es aquella cirugía en la que tratamos de llevar a ella la evidencia que
apoya beneficios para madre y bebé, como es el retraso o corte oportuno del cordón, el establecer el contacto piel a piel lo antes posible y mantenerlo ininterrumpido lo más que podamos y fomentar el inicio de la lactancia materna a través del apego madre-bebé y de el primer alimento dentro de la primera hora, manteniéndolos juntos. Esto es lo que la evidencia apoya aún en quirófano. Por su atención, muchas gracias.